Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Los obispos españoles concluyen su asamblea plenaria en el marco de los preparativos para la visita del Papa León XIV a nuestro país del 6 al 12 de junio. Y los líderes de la Unión Europea se reúnen en Chipre para hablar de Ucrania, defensa y energía, mientras Bruselas aprueba un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania tras retirarse el veto húngaro. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Al regresar de África, el Papa León XIV insta a trabajar a nivel mundial para promover una mayor justicia para que en otros países no tengan la necesidad de emigrar. Los obispos de Nueva York publican una guía sobre la toma de decisiones al final de la vida ante la reciente ley que legaliza el suicidio asistido. Las diócesis de Ávila y Granada celebran los 575 años del nacimiento de la reina Isabel la Católica. El Cerro de los Ángeles de Getafe acoge mañana su segunda jornada martirial sobre los mártires y la Eucaristía. La OTAN aclara que su tratado no contempla la suspensión de ningún miembro tras las amenazas del Pentágono a España. Israel y Líbano prolongan 3 semanas más el alto el fuego entre las fuerzas israelíes y Hezbolá. En España, la auditoría del Ministerio de Transportes revela que en apenas 13 minutos se dobló la compra de mascarillas por orden de la trama que implica al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. El Ministerio de Consumo insta a 541 inmobiliarias que gestionan 50.000 alquileres a que prorroguen contratos si los inquilinos lo han solicitado. Y en deportes, los tenistas españoles Pablo Carreño, Jaume Munar y Dani Mérida pasan de ronda en el Mutua Madrid Open. Los obispos españoles han concluido hoy la asamblea plenaria que desde el lunes se ha desarrollado en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid, en el marco de la celebración de los 60 años de la fundación de esta institución. Uno de los temas del orden del día ha sido la próxima visita del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio. Además, en el marco de esta reunión, el martes 21 de abril, al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, los obispos celebraron la Eucaristía por su eterno descanso. Esta mañana el secretario general de esta institución, Monseñor Francisco César García Magán, ha informado en rueda de prensa de los asuntos en los que han trabajado los obispos. En cuanto al viaje apostólico del Papa León XIV a nuestro país, ha comentado que los prelados han recibido información de los coordinadores de esta visita sobre los trabajos de organización que se están llevando a cabo en coordinación con las diócesis de Madrid, Barcelona, Canarias y San Cristóbal de la Laguna. Además, como ha precisado Monseñor García Magán, cuando el Papa viaje a Barcelona, estará también en la diócesis de San Feliu de Llobregat, donde se encuentra el aeropuerto del Prat. Por lo tanto, pues el Papa también se hará presente en esa diócesis. Y si se confirma, porque está sin confirmar, la visita del Papa al monasterio de Montserrat, pues Montserrat tampoco es territorio de la diócesis de Barcelona, está en el territorio de la diócesis de San Feliu de Llobregat. Por lo tanto, también hay esa diócesis que también será visitada por el Papa. En cualquier caso, como señaló el presidente Argüello en su magnífico discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el Santo Padre, visitando a algunos, nos visita a todos. No es solamente una visita, digamos, local, aunque sí es visitas a localidades, sino que es una visita pues a toda España y es un regalo. Asimismo, en posteriores declaraciones a los periodistas, Monseñor García Magán también ha compartido qué esperan los obispos de esta visita del sucesor de Pedro a nuestro país. El éxito mayor es que no se ve, no es cuantificable, porque es lo que ese mensaje del Papa, su presencia, su magisterio de esos días, puede aportar
yo creo, no solamente a los católicos, sino pues a toda la sociedad española, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que yo creo que son muchísimos en la sociedad española, aunque no sean cristianos, ¿eh? Y por lo tanto, pues ojalá que fruto de ese viaje del Papa aumente lo que decíamos, el amor al prójimo, que aumente pues la vida de caridad, que aumente las vocaciones al amor en toda su extensión, matrimonio, etcétera, que aumente y que, o mejor dicho, que baje pues el tono de polarización que tenemos en la vida social española, en la vida sociopolítica española. Pues yo creo que sería bueno para todo. Todo eso es lo que esperamos. Y luego, ya digo, el fruto principal, como católicos, pues que haya la conversión de los corazones al Señor, que seamos mejores católicos, mejores seguidores de Cristo para los cristianos. Además, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha recordado que durante esta asamblea ha habido un encuentro con la prensa sobre la situación de las migraciones en Canarias en relación con la visita del Papa León XIV. Como ya informamos en Radio María, en este diálogo participaron los obispos de Canarias y Tenerife, Monseñor José Mazuelos y Monseñor Eloy Santiago, junto a la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias, Calle Suárez. Por otra parte, el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores ha presentado la actividad de las oficinas creadas en 2020 a lo largo del pasado año 2025. Tal y como informan desde la Conferencia Episcopal, durante ese año han recibido formación para la prevención de abusos y protección de menores 465.465 personas. A su vez, han comunicado que durante este año, en las 262 oficinas creadas por diócesis y congregaciones, se han recibido 93 testimonios sobre abusos sexuales. Por otro lado, Monseñor García Magán ha presentado a la plenaria el contenido de la Escuela de Verano de la Conferencia Episcopal Española, que se pondrá en marcha el próximo mes de junio con un acto inaugural que tendrá lugar en la Fundación Pablo VI. El objetivo es ofrecer un cauce de formación para laicos, religiosos, seminaristas y sacerdotes sobre cuestiones que están en el interés de la Iglesia y de la sociedad. Además, el presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado y obispo de Asidonia Jerez, Monseñor José Rico, ha presentado una reflexión sobre los ministerios laicales instituidos. También se ha planteado la posibilidad de crear nuevos ministerios laicales por parte de la Conferencia Episcopal Española. Una de las novedades es que la Asamblea Plenaria ha propuesto la creación de un ministerio de la caridad. En otro orden de cosas, el presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia y obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, ha llevado a la plenaria 2 informes sobre los que se continuará trabajando hasta su aprobación definitiva. Uno sobre el proceso de revisión de la traducción de la tercera edición típica del Misal Romano en español y otro sobre los trabajos para la actualización de la Liturgia de las Horas. Además, entre los temas que han abordado los obispos están las intenciones de oración de la Conferencia Episcopal Española para la Red Mundial de Oración del Papa en España para el año que viene. Por otro lado, el obispo de Solsona y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Monseñor Francisco Conesa, ha informado sobre la nota doctrinal Cor ad Cor Loquitur, el corazón habla al corazón. Igualmente, como obispo referente de la Conferencia Episcopal Española para el Sínodo, ha explicado la renovación del proceso sinodal y el trabajo que se está haciendo para la difusión de las iniciativas sinodales en las diócesis. También ha informado de la página web creada por este equipo para reunir toda la información sobre el sínodo y el trabajo en las diócesis, que están disponible en sínodo.conferenciaepiscopal.es. Mientras, el obispo auxiliar de Madrid y delegado de la Conferencia Episcopal Española en la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha dado cuenta de las gestiones realizadas en el ejercicio de su cargo. Por otra parte, el obispo de Tarazona y responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, Monseñor Vicente Rebollo, ha explicado la campaña de comunicación de la X de la Declaración de la Renta y el proyecto de una nueva campaña de suscripciones para las parroquias y el portal donoamiiglesia.es. Toda la información publicada sobre esta asamblea plenaria que han mantenido los obispos españoles está disponible en la web de la Conferencia Episcopal Española.
Cambiamos de asunto. Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Chipre para abordar la invasión rusa a Ucrania, la defensa común y la crisis energética agravada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, en un momento clave tras la aprobación por Bruselas de un préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev. Esta cumbre informal, celebrada ayer y hoy en Chipre, marca una sensación de urgencia por la guerra en Oriente Medio y sus impactos en los precios del petróleo, con debates sobre un esquema temporal de ayudas estatales para cubrir hasta el 50% de sobrecostes en combustible para sectores como pesca, transporte y agricultura. Los líderes también examinan el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea de asistencia mutua en caso de ataque armado para elaborar un manual práctico ante amenazas de Donald Trump a la OTAN mientras avanzan en la negociación presupuestaria comunitaria. En paralelo, Bruselas dio luz verde definitiva al préstamo de 90.000 millones de euros financiado por deuda común, con 30.000 millones para apoyo presupuestario y 60.000 para armas para el 2026-2027, tras el retiro del veto húngaro por Víktor Orbán, vinculado al arreglo del oleoducto Druzhba dañado por Rusia, permitiendo el primer desembolso en abril y eximiendo a Hungría, Eslovaquia y la República Checa de contribuciones. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, celebró ayer el acuerdo como cumplimiento de compromisos, mientras que Ursula von der Leyen y Volodymyr Zelensky destacaron su impacto para la defensa ucraniana. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea discutirán próximamente la apertura formal de los primeros capítulos de negociación con Ucrania para su adhesión al club comunitario, después de que el veto de Hungría a todo acercamiento al país eslavo haya quedado atrás. Además, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea discutirán próximamente la apertura formal de la negociación con Ucrania para su adhesión al club comunitario, después de que el veto de Hungría a todo acercamiento al país eslavo haya quedado atrás. Ucrania goza desde 2022 del estatus de candidato y en diciembre de 2023 los 27 dieron luz verde a iniciar las negociaciones, pero en la práctica el bloqueo húngaro ha impedido abrir ninguno de los capítulos de reformas que Kiev debe completar para culminar su incorporación al bloque. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV concluyó ayer su peregrinación a África, en el que ha sido el tercer viaje apostólico de su pontificado. El Santo Padre ha visitado Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Desde el 13 de abril, el pontífice ha llevado la luz del Evangelio al pueblo africano, confirmándoles en la fe y alentándoles a la esperanza en medio del sufrimiento y las dificultades que viven muchas personas en estas naciones. Durante el vuelo desde Malabo, la última etapa en Guinea Ecuatorial de regreso a Roma, el Papa León XIV ha afirmado que este viaje apostólico debe interpretarse sobre todo como la expresión de querer anunciar el Evangelio y de proclamar el mensaje de Jesucristo. Esto es, añade el pontífice, una forma de acercarse al pueblo en su alegría, en la profundidad de su fe, pero también en su sufrimiento. Para ello, el Santo Padre expresa que a veces es necesario buscar cómo animar al propio pueblo a asumir responsabilidades en su vida. De este modo, ha destacado la importancia de hablar también con los jefes de Estado para fomentar un cambio de mentalidad o una mayor apertura a pensar en el bien del pueblo, una posibilidad de abordar cuestiones como la distribución de los bienes de un país. Su Santidad ha asegurado que está muy contento con todo el viaje. Durante este vuelo, el Santo Padre también ha respondido a las preguntas de 5 de los aproximadamente 70 periodistas que le han acompañado en este viaje internacional. Entre estas preguntas ha estado la de la periodista española Eva Fernández, de la cadena COPE. Refiriéndose a su próximo viaje a España, ha preguntado al Santo Padre qué podría decir a los españoles respecto al problema de la migración. Al responder, el Papa León XIV ha comentado que el tema de la inmigración es muy complejo y afecta a muchos países, no solo a España. En este sentido, ha preguntado qué hace el norte del mundo para ayudar al sur del mundo o a esos países donde los jóvenes hoy no encuentran un futuro y por eso viven este sueño de querer ir hacia el norte. El pontífice añade que muchas veces el norte no tiene respuesta sobre cómo ofrecerles posibilidades, por lo que muchos sufren. Personalmente creo que un Estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras.
Yo no digo que todos deben entrar como sea, sin orden, creando situaciones a veces más injustas en el lugar donde llegan de lo que han dejado. Pero a decir eso, yo pregunto, ¿qué hacemos en los países más ricos para cambiar la situación en los países más pobres? ¿Y por qué no podemos buscar, sea con ayudas de estados, como también inversiones de empresas grandes, ricas, multinacionales, para cambiar las situaciones en países como las que hemos visitado en este viaje? Como ejemplo, el Papa ha señalado que África es considerada por mucha gente como un lugar al que se puede ir a extraer minerales, a tomar sus riquezas para la riqueza de otros en otros países. Ante casos como este, el Santo Padre ha indicado que quizás a nivel mundial deberíamos trabajar más para promover una mayor justicia, igualdad y el desarrollo de estos países africanos para que no tengan la necesidad de emigrar. Al mismo tiempo, el obispo de Roma ha subrayado que en cualquier caso son humanos. Y tenemos que tratar a los seres humanos en un modo humanitario y no tratarlos muchas veces peor que los mascotas de casa o los animales, etc. Entonces ahí sí hay un desafío muy grande que, aunque un país dice no podemos recibir más que todo esto, pero cuando llegan las personas son seres humanos y merecen el respeto que cada ser humano merece por la dignidad humana. Otro de los temas que los periodistas han abordado durante este vuelo ha sido sobre el conflicto en Irán y su repercusión mundial. Al respecto, el Papa ha instado a promover una actitud y cultura de paz. A su juicio, la cuestión no es si cambia el régimen o no, sino cómo promover los valores en los que creemos sin la muerte de tantos inocentes. Por ello, ha alentado a continuar el diálogo con la paz y a que las partes intenten poner todos los esfuerzos para alejar la amenaza de la guerra y que se respete el derecho internacional. Por otra parte, le han preguntado al Santo Padre cómo piensa preservar la unidad de la Iglesia Universal ante la decisión del arzobispo de Múnich y Freising, el cardenal Reinhard Marx, de conceder permiso para bendecir a las parejas de personas del mismo sexo en su diócesis. A este respecto, el Papa ha indicado que la unidad o la división de la Iglesia no debería girar en torno a cuestiones sexuales. Además, ha afirmado que la Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes y ha dejado claro que no están de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas, en este caso de personas homosexuales o en situaciones irregulares, más allá de lo que el Papa Francisco ha permitido específicamente al decir que todas las personas reciban la bendición. Sobre este punto asevera que la expresión del Papa Francisco, todos, expresa la convicción de la Iglesia de que todos son acogidos y están invitados a seguir a Jesús y a buscar la conversión en su propia vida. Finalmente, se le ha preguntado al Santo Padre si condena acciones como la ocurrida en Irán al haber sido ejecutado otro miembro de la oposición, mientras el régimen ha ahorcado públicamente a muchas otras personas y ha asesinado a miles de sus propios ciudadanos. El Papa ha recalcado que condena todas las acciones injustas, como el asesinato de personas y la pena de muerte. El pontífice ha insistido en que la vida humana debe ser respetada, protegida desde la concepción hasta la muerte natural. Por tanto, agrega a su santidad, cuando un régimen toma decisiones que quitan injustamente la vida a otras personas, es evidentemente algo que debe ser condenado. Y en esta línea de promover la dignidad y defensa de la vida, los obispos de Nueva York han publicado una guía sobre la toma de decisiones al final de la vida ante una reciente ley que legaliza el suicidio asistido. En ella instan a los fieles a que estas opciones se tomen en un clima de oración y orientados por la Iglesia. En esta guía, los prelados exponen la doctrina de la Iglesia Católica ante esta cuestión, así como qué cuidados son moralmente obligatorios y cuáles son moralmente opcionales. El folleto también anima a los católicos a designar a representantes que conozcan sus valores para que tomen decisiones médicas en caso de que ellos no puedan hacerlo. El texto aborda específicamente el problema moral del suicidio asistido, pero entra también en detalle sobre otras decisiones importantes relacionadas con el final de la vida. Noticias de la Iglesia en España.
Con motivo de los 575 años del nacimiento de la reina Isabel la Católica, el nuncio apostólico en España, Monseñor Piero Pioppo, ha presidido esta semana la Eucaristía solemne celebrada en Ávila, en el mismo lugar donde vino al mundo la Sierva de Dios, la parroquia de San Nicolás de Bari, en Madrigal de las Altas Torres. Esta misa ha estado concelebrada por el obispo diocesano Monseñor Jesús Rico, su obispo emérito, Monseñor Jesús García Burillo, y numerosos sacerdotes. En su homilía, el nuncio en España ha destacado que la reina Isabel, desde esta su cuna natal, por misteriosos designios de la providencia, supo ponerse al servicio del Señor y de la Santa Iglesia, y con su vida, palabras, decisiones y acciones, permitir a Cristo resucitado pasar beneficiando y sanando a tanta humanidad en Castilla, en España y en el Nuevo Mundo. Por su parte, la Archidiócesis de Granada también está celebrando esta efeméride con distintos actos en la Capilla Real. El miércoles por la tarde, la Capilla Real acogió la celebración de la Santa Misa. Además, hoy a las 7:30 de la tarde tendrá lugar la conferencia Isabel la Católica y las mujeres en la evangelización de América. Estará a cargo de la rectora de la Universidad Católica de Ávila y misionera cruzada de la Iglesia, María del Rosario Sáez Yuguero. Entre sus responsabilidades también está la de ser miembro de la Comisión Isabel la Católica del Arzobispado de Valladolid, que trabaja en la causa de beatificación de la reina Sierva de Dios. Y nos vamos a Getafe. El Cerro de los Ángeles acogerá mañana la segunda jornada martirial. En esta ocasión el tema es los mártires y la Eucaristía. Comenzará a las 10:30 de la mañana y concluirá a las 7:30 de la tarde con la Santa Misa en la Basílica del Sagrado Corazón. Esta Eucaristía estará presidida por el postulador de las causas de los mártires en la Archidiócesis de Toledo, el padre Jorge López Teulón. Durante el día habrá distintas conferencias sobre la espiritualidad martirial, la Eucaristía y el testimonio de los mártires. Además, han organizado una mesa redonda sobre el ejemplo de los mártires y la devoción eucarística en la vida de los cristianos. Información internacional. La OTAN ha aclarado que su Tratado de Washington no contempla mecanismos para suspender, expulsar o limitar la participación de ningún Estado miembro, tras filtrarse un correo interno del Pentágono que planteaba sancionar a España por no respaldar las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. El documento exploraba opciones como excluir a España de la alianza o revisar el apoyo de Washington a la soberanía británica en las Malvinas en represalia por el veto español al uso de bases como Rota y Morón y su espacio aéreo para ataques contra Irán, lo que irritó a la administración Trump por la falta de apoyo naval en el bloqueo del estrecho de Hormuz. Un portavoz de la OTAN ha enfatizado que solo existe la salida voluntaria, prevista en el artículo 13 con un año de preaviso, mientras que Pedro Sánchez defiende a España como socio leal y minimiza las amenazas, limitándose a documentos oficiales de Estados Unidos. Más temas. Israel y Líbano prolongan 3 semanas más el alto el fuego entre las fuerzas israelíes y Hezbollah en un anuncio realizado ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión exitosa en la Casa Blanca con los embajadores israelí y libanés. Esta extensión, que eleva la tregua inicial de 10 días, iniciada el 16 de abril hasta aproximadamente el 15 de mayo, surge de la segunda ronda de negociaciones directas entre ambos países desde 1993, mediadas por Washington para avanzar hacia una paz duradera. Trump destacó que Estados Unidos colaborará con el Líbano para protegerse de Hezbollah, mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó la mediación como clave para el éxito. Sin embargo, la frágil tregua enfrenta desafíos. Hezbollah lanzó ataques con cohetes contra el norte de Israel interceptados por el ejército y el embajador israelí ante la ONU, Dani Danon, aclaró que el alto el fuego no es absoluto, permitiendo respuestas a amenazas. La prórroga coincide con tensiones regionales, incluyendo el bloqueo de Hormuz por Irán, y busca estabilizar la frontera norte israelí tras más de un mes de combates. Más asuntos. La Comisión de Investigación de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados e Israel ha publicado un informe que concluye que ambos bandos cometieron crímenes de guerra durante la reciente escalada entre Israel y Hezbollah en el Líbano.
El documento, basado en testimonios, imágenes satelitales y análisis balísticos, documenta ataques indiscriminados israelíes contra civiles libaneses, incluyendo bombardeos a barrios residenciales y centros médicos que mataron a cientos de personas, y el uso de cohetes por Hezbollah hacia población civil israelí, violando principios de distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario. Expertos independientes exigen investigaciones independientes y sanciones, alertando sobre un patrón sistémico similar al de Gaza, con desplazamientos masivos de 1.300.000 libaneses y la destrucción de infraestructuras. En otro orden de cosas, Ucrania enfrenta denuncias generalizadas de abusos por parte de reclutadores militares que incluyen detenciones arbitrarias, falsificación de documentos y exámenes médicos express para enviar hombres a combate en medio de la guerra contra Rusia. Las patrullas de la TCK, formadas por policías y soldados, notifican a varones de 25 a 60 años su alistamiento obligatorio, reteniendo a muchos pese a exenciones médicas previas o sobornos, lo que ha triplicado agresiones civiles contra ellas. El comandante Oleksandr Syrskyi ha condenado la violencia contra reclutadores, pero reconoce la impunidad percibida, mientras los abogados reportan miles de casos de coerción bajo ley marcial, exacerbados por la escasez de tropas y la fatiga bélica. Información nacional. Ayer finalizó la tercera semana del juicio al extitular de Transportes, José Luis Ábalos, su ex asesor, Koldo García, y el comisionista Víctor de Aldama por supuestos amaños en contratos públicos de mascarillas en plena pandemia a cambio de comisiones. En la jornada de ayer declararon varias responsables de la auditoría del Ministerio de Transportes. En concreto, los peritos confirmaron que aunque estaba prevista la compra de 4 millones de mascarillas, esta cifra se duplicó en apenas 13 minutos sin ningún criterio ni verbal ni escrito. Ese cambio, según la auditoría realizada, se debió únicamente a que la empresa central en la trama, Soluciones de Gestión, dijo que suministraba 8 millones o nada y nadie dio explicaciones sobre el cambio de opinión. Durante su declaración en el Tribunal Supremo, los peritos destacaron también que la empresa Soluciones de Gestión tenía organizado el suministro de mascarillas antes de que la adjudicación se publicara en el Boletín Oficial del Estado, por lo que es evidente, según afirman, que alguien les adelantaba información. Asimismo, la auditoría también concluye que Koldo García, como asesor, se excedió de sus funciones al intervenir en el proceso en varios momentos, como por ejemplo al poner sobre la mesa la oferta de la empresa Soluciones de Gestión, sobre todo teniendo en cuenta que había un jefe de gabinete por encima de él. Todo esto apunta a su papel en la trama. Los peritos han confirmado también que la letra de un documento de obras públicas que aportó como prueba Víctor de Aldama sí pertenece a Koldo García. A pesar de las acusaciones de la defensa de falta de transparencia en la auditoría, los responsables han afirmado que se han limitado a introducir manifestaciones y citar literalmente documentación analizada. Han rechazado además haber recibido indicaciones de señalar a Ábalos y Koldo como culpables de cualquier irregularidad. Hablamos ahora de vivienda. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado una carta a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan, entre otras, más de 50.000 alquileres para informarles de que deben prorrogar de forma obligatoria los contratos de alquiler que caduquen entre el 22 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027, si los inquilinos lo han solicitado. Las medidas afectan directamente a los arrendamientos de vivienda habitual, sector en el que operan estas inmobiliarias. La carta de consumo explica que esta prórroga consiste en que el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice su duración por plazos anuales y hasta un máximo de 2 años adicionales, siempre que el contrato estuviese firmado entre el 22 de marzo de este año y finales de 2027. Esta prórroga deberá ser aceptada de forma obligatoria por el arrendador, sin poder cambiar los términos y condiciones del contrato en vigor. Más noticias. La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, Ángela Claverol, ha informado de que a fecha de ayer ya se han presentado 178 reclamaciones patrimoniales por la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía, una cifra que sigue creciendo según se van detectando nuevos casos.
Según ha detallado, estas reclamaciones pertenecen a mujeres afectadas por fallos en el programa de detección precoz y que el proceso continúa abierto. La presidenta de la asociación ha precisado que el número de mujeres que han desarrollado cáncer tras no lograr su detección en los cribados ha pasado de 360 a 372, una cifra que sigue aumentando con la aparición, ha afirmado, de 2 o 3 casos por semana. Y ya por último, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presentó ayer el teléfono 018 de atención a las víctimas de siniestros viales. Es una línea gratuita, accesible para personas con discapacidad, con cobertura nacional y que ofrece información personalizada en más de 50 idiomas sobre los recursos psicológicos, sociales, legales o médicos disponibles. Estará disponible los 365 días del año entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. Información deportiva. Hablamos de tenis. Los españoles Pablo Carreño, Jaume Munar y Dani Mérida superaron ayer la primera ronda del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada, mientras que Martín Landaluce perdió y no pudo completar el pleno nacional de la jornada en el cuadro ATP. La guinda la puso Dani Mérida con una épica victoria por 6-4, 1-6 y 7-6-6 ante el argentino Marco Trungelliti. El madrileño, por primera vez en el Mutua Madrid Open, salvó 2 bolas de partido y ahora se enfrentará al francés Corentin Moutet. Por su parte, Pablo Carreño ganó el húngaro Márton Fucbosis y se medirá ahora con su compatriota Alejandro Davidovich. Además, Jaume Munar debutó con victoria ante el kazajo Alexander Shevchenko por 6-4, 6-1 y ahora se medirá al defensor del título, el noruego Casper Ruud. La mala noticia fue la eliminación de Martín Landaluce, que perdió contra el australiano Adam Walton. Y en el cuadro femenino, las tenistas españolas Jessica Bouzas y Caitlin Quevedo quedaron eliminadas ayer en el Mutua Madrid Open torneo WTA 1000, dejando sola a Cristina Buxa en el cuadro individual femenino, quien está jugando en estos momentos contra la turca Zeynep Sonmez en un partido en el que la turca ha ganado el primer set y la española el segundo. Noticias autonómicas. Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas del Principado de Asturias, que nos va a contar nuestro compañero José María García. Y comenzamos contando que las donaciones de padres a hijos se duplican en 2 años en Asturias por la crisis inmobiliaria. Danos más detalles, Chema. Buenas tardes, Juan Manuel. Pues el acceso a la vivienda es uno de los problemas más grandes y difíciles de resolver en España. De ahí que las donaciones hayan crecido notablemente. Asturias no iba a ser menos y en el 2025 se registraron 4.085 transmisiones de este tipo, según los datos recopilados por el consejero general del notariado, es decir, prácticamente el doble que las contabilizadas en 2023, cuando se alcanzaron las 2.045, una cifra muy superior a las registradas pocos años antes, ya que previamente, en el 2018, ni siquiera se superaba la barrera de las 1.000. Las causas de este fenómeno son múltiples, como el imparable incremento de los precios tras la pandemia del COVID, a lo que hay que unir la dureza de las condiciones crediticias. En otro escenario, el consumo diario de cigarrillos convencionales ha registrado en Asturias un descenso entre la población adolescente de 14 a 18 años. La encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias constata esta tendencia y refleja que solo el 5,6% de este grupo reconoce fumar a diario, una de las cifras más bajas de la serie histórica. La evolución descendente comenzó en 2019, cuando este porcentaje alcanzaba el 9,2%, para bajar en 2023 hasta el 7,7%. Por tanto, los datos muestran una reducción de 3 puntos en apenas 4 años. Esta tendencia también es una realidad consolidada entre la población adulta. Por otra parte, Asturias permitirá a los establecimientos hosteleros programar conciertos de baja incidencia con mayor facilidad. La Junta General del Principado aprobará la próxima semana la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, al contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. La patronal OT ha liderado durante años las negociaciones para alcanzar este acuerdo, que responde a una demanda histórica de la entidad dirigida a flexibilizar las condiciones en las que los establecimientos hosteleros pueden ofrecer música y espectáculos en directo. En cuanto al noticiero de la crisis en nuestra región, los hogares asturianos mantienen una elevada capacidad
para hacer frente a sus pagos corrientes, aunque los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística reflejan un ligero repunte de las dificultades económicas respecto a años anteriores. En 2025, el 10,3% de los asturianos reconoce acumular retrasos en el pago de la hipoteca o el alquiler, las facturas de suministros o las compras a plazos, lo que supone el nivel más alto desde la pandemia. Aún así, esto significa que casi 9 de cada 10 ciudadanos en Asturias sigue afrontando sus obligaciones económicas sin impagos, manteniendo al Principado en niveles de solvencia relativamente sólidos tanto en España como en Europa. Y pasamos ahora a hablar de los vehículos híbridos que dan el sorpaso en Asturias en 2025 con más matriculaciones que coches de gasolina. Dinos a ver. Pues según el balance anual publicado por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, SADEI, el año 2025 cerró con un total de 15.480 turismos matriculados en la comunidad autónoma. De este cómputo global, la suma de las categorías híbridas alcanzó las 7.323 unidades, desglosadas en 6.223 híbridos no enchufables y 1.100 híbridos enchufables. Esta cifra conjunta sobrepasa de manera directa a los vehículos de combustión sin hibridación, que sumaron 6.207 unidades, 4.180 correspondientes a gasolina y 2.027 a diésel. La perspectiva temporal que ofrece el registro histórico de SADEI permite analizar la evolución de las preferencias de los conductores asturianos en la última década. En el año 2015 el escenario era bastante distinto, casi opuesto. De un total de 17.967 matriculaciones, 17.906 correspondían a vehículos sin hibridación. En aquel momento el diésel tradicional dominaba con 12.473 unidades frente a las 5.433 de gasolina, mientras que los híbridos no enchufables eran una anécdota estadística con solo 22 unidades registradas. La red de carga pública alcanzó los 1.338 puntos en el Principado, tras registrar uno de los mayores crecimientos de España en el último año. En breves, un total de 176.150 asturianos se hallan a la espera de una operación, una consulta con el especialista o una prueba diagnóstica en la sanidad pública. Hace justamente un año eran 16.751 pacientes menos. Esta diferencia interanual se centra principalmente en las citas con el especialista, que hasta el momento se muestran incontrolables. Además, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 3.739 licencias para la pesca del salmón en una temporada que ha comenzado este sábado pasado y finalizará el 15 de julio, al tiempo que ha autorizado otras 1.499 licencias interautonómicas para la captura de trucha y salmón en varias comunidades. Según la regularización vigente, las capturas de salmón se reducen un 75% y quedan limitadas a un ejemplar con muerte por pescador y año frente a los 2 permitidos en 2025. Y por último, en los primeros 2 meses de 2026 se han registrado un total de 712 nacimientos en la comunidad, un 1,82% menos que en el mismo periodo de 2025. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, Paraíso Natural. Buenas tardes. Gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y terminamos este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que esta tarde 6 comunidades autónomas, Andalucía, Cantabria, ambas Castillas, la Comunidad de Madrid y La Rioja, mantienen activado el aviso amarillo por fuertes tormentas o por lluvias con una precipitación acumulada de 15 litros en una hora. En el resto del país predominarán los cielos con nubes y claros, con temperaturas suaves para la época. Mañana sábado persistirá la variabilidad atmosférica. En el noroeste y noreste habrá cielos nubosos. En el centro y el sur se alternarán nubes y claros y en Baleares se espera un ambiente soleado. En Canarias habrá nubosidad con temperaturas agradables, mientras que en la península los valores oscilarán en general entre los 15 y 24 grados según la zona. Y el domingo será en principio más estable, con bastante sol en amplias zonas de España y solo algunas áreas mediterráneas con algo más de inestabilidad. Las temperaturas apenas cambiarán y el ambiente seguirá siendo suave. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Paloma Méndez, y en los micrófonos Marta Troyano y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.